¿Qué tal? Muy buenas noches, compañeros de Prepa en línea CEP. Les doy la más cordial bienvenida a esta su sesión número 4, la sesión de cierre ya de este módulo 2, que rápido se nos pasa el tiempo, por lo tanto hay que aprovecharlo. Y justamente esta semana 4 tiene que ver mucho con el tiempo, con la organización del tiempo. Y sobre todo la planeación, que es un factor muy importante para poder alcanzar las metas, lo que queremos lograr. Para eso, evidentemente, hay que autoconocerse, cuestionarse y poder emprender el camino hacia eso, a lo que queremos alcanzar. Entonces, me parece una semana muy importante que les va a permitir, como ya les había estado comentando, poner los fundamentos, poner las bases para poder tener éxito en los módulos siguientes. Y sobre todo concentrarnos en el módulo 3, poder dirigirnos directamente y plantear metas con respecto a ese módulo. Entonces, eh, les doy la más cordial bienvenida una vez más. Mi nombre es Luis Javier Vázquez y soy su asesor virtual en este módulo 2. Comentando un poco sobre las actividades anteriores, me parece que fueron actividades muy importantes, retadoras. Tiene que ver mucho con la lectura, que creo que eso es un hábito que tienen que ir encontrando y desarrollando si quieren estar en este mundo de lo académico, es decir, si se quieren preparar y aprender y su meta es seguir estudiando después de terminar la prepa o bueno, el mismo reto de terminar la prepa conlleva el poder leer, ¿no? Poder buscar información, poder seleccionarla, técnicas de lectura, porque al final es muy importante, como ya les había comentado, pues toda la información está ahí, está en el internet, ya la tenemos al alcance del celular, de la computadora. Ahora, ¿qué hago con esa información? Entonces, las dos actividades anteriores de esta semana número 3 me parecieron muy pertinentes en este sentido. Creo que fue un reto muy grande. Eran, pues, lecturas que tenían que realizar, por lo menos los dos artículos que no me parecieron artículos complicados ni muy largos, pero bueno, tenían su reto. Y leer pues una obra literaria como es la del Principito o La noche boca arriba, pues sí, digamos, tiene un reto mayor porque en apariencia se puede pensar que es muy simple leer una obra de literatura, pero en realidad conlleva muchas cosas de profundidad que hay que entender. Y justo me parece que de eso se trataba la actividad, que ustedes pudieran identificar estas cosas de profundidad, esas cosas que tuvieran que ver con ustedes mismos, que les llamen, que les llame la atención, que les agrade, que haga un clic con ustedes, con su historia, con su vida, con su aprendizaje, con su experiencia. Me parece de eso se trata la lectura y, bueno, en este caso la literatura. El error más común que encontré fue la dificultad, evidentemente, y es normal, creo que para eso pues es una práctica, ¿no? Hay que estar trabajando. El, la dificultad de poder desarrollar el relato o la reseña, ¿no? Poder escribir, poder poner con sus palabras. La verdad es que debo reconocer que lo intentaron bastante bien, al menos la mayoría. Por ahí hubo otros que sí les falló, pero bueno,
me parece que en general sí hubo un esfuerzo, y creo que eso se reconoce. Es muy, muy importante que lo hagan, que lo intenten. Entiendo que hay muchas actividades y muchas otras cosas que tienen que realizar y eso dificulta, pero si ustedes pueden encontrar el tiempo, y justo me parece que esta semana, hablando de la organización del tiempo y de las metas, lo que se quiere alcanzar, porque justamente es eso, ¿no? Para poder motivarse tiene que haber algo que se quiera lograr y que se quiera alcanzar, y entonces esa motivación justo lo que nos va a permitir es poder hacer, ¿no? Estas actividades que en apariencia pueden ser difíciles o tomar un tiempo, pero al final poder encontrar justo ese tiempo durante la semana. Entonces, seré muy insistente, ¿no? En que puedan ustedes leer y escribir con sus propias palabras. Eso es lo fundamental y eso es lo que verdaderamente les va a generar un cambio. Y bueno, entonces algo que sí me quiero concentrar el día de hoy, que me gustaría mencionar, es eso, ¿no? Como poder desarrollar, poder intentar hacer, ¿no? Esta capacidad para escribir un poco más de lo que piden, ¿no? De lo que aparentemente se puede decir. Si bien, pues eran dos obras bastante interesantes, bastante ricas en contenido, pues creo que había muchas cosas que ustedes podían relatar eh, y podían integrar desde lo que ustedes entendieron, ¿no? Desde su propia experiencia, desde su comprensión. Y bueno, también entiendo, ¿no? Que habrá como algunas cosas específicas que llaman más la atención que otras, pero pues sí es importante lograr como poder desarrollar un poco más, ¿no? Si bien el relato sabemos que es un texto corto. Y la reseña, creo que el error más común fue esta separación o esta dificultad de poder unir los dos artículos, ¿no? Como un poco lo pensaron como si fuera separado, como si primero artículo 1, luego artículo 2, y una reseña pues es un texto fluido, ¿no? Muchos de ustedes, si no es que la mayoría, y yo me pregunto por qué, realmente es algo que todavía no me logro contestar y espero que no sea algo malo o algo en negativo, es que muchos de ustedes pusieron las fuentes de información al inicio y eso evidentemente pues no. Incluso hasta me pareció que las habían puesto como si eso fuera una introducción y bueno, creo que eso no, pues no tiene nada que ver justo con lo que hemos hablado sobre de qué trata una introducción y bueno, también especificar, ¿no? Cómo las fuentes de información van al final y que no se trataba de hacer artículo 1, artículo 2 y conclusión, sino que se pudiera hacer esta comparación durante el escrito, ¿no? Durante la reseña, poder mencionar ambos artículos, ¿no? Este artículo está poniendo un nombre que llama mucho la atención y el otro artículo tiene un nombre mucho más serio, pero el primer artículo al final logra conectar con esto, de lo que, con los logros, de lo que está hablando, ¿sí? Así como poder ir intercalando, porque creo que también algo muy importante, y esa es otra de las competencias que tienen que adquirir y, bueno, demostrar, es el poder relacionar la información y poder darle un orden y una organización y no separarla así como por tajos, ¿no? Así como artículo 1, artículo 2 y ahí la vemos, ¿no? Entonces sí tener con mucho cuidado en ese sentido porque lo importante, como les decía, es poder procesar toda esa información que ahí está, que tenemos al alcance,
y poder hacer una relación, ¿no? Y esa relación se hace pues justo como esta capacidad mental, ¿no? En la mente. Por eso es muy importante la práctica de la lectura y por eso es muy importante la escritura, ¿no? El poder escribir con tus propias palabras, ya que eso te permite ir ejercitándote y pudiendo hacer eso, ¿no? Pudiendo generar, sacar una relación entre la información que estás revisando, porque pues evidentemente revisas información desde muchos lugares. No solo es una cosa la que revisas, no es solo un artículo del que obtienes toda la información, sino que la obtienes desde varios artículos, varios lugares, ¿no? Y esto, bueno, por supuesto, adelantándome a los siguientes módulos que se van a encontrar con eso y que va a haber mucha insistencia y que creo fundamental podérselos mencionar para que empiecen, ¿no? Acuérdense que estamos en un proceso de aprendizaje, ¿no? Justamente. Están aprendiendo y por eso se va trabajando y se va mencionando todo eso. Bueno, eso es con respecto a las actividades de la semana pasada. Los objetivos de esta sesión, evidentemente, es retomar el proyecto integrador, que como su nombre lo dice, ¿no? Utiliza los aprendizajes que revisamos a lo largo del módulo, así como el foro, el cual hay que participar. También les voy a explicar la dinámica, la forma en cómo se califica o cómo yo califico el foro. Entonces será muy importante que lo tengan muy en cuenta, ¿no? Además que justo el foro nos permite retomar esto que justamente les estoy diciendo y que también les va a exigir, ¿no? Como un muy buen foro integrador, les va a exigir justo que puedan explicar, porque ya estuve leyendo alguna de sus aportaciones, no las he calificado, las voy a calificar al final de la semana, pero eso no quiere decir que no las esté leyendo, las estoy leyendo y me he dado cuenta que, bueno, yo no sé si se están copiando o qué, pero por ahí hubo varias que están como muy parecidas y parecidas porque quedan muy cortas, ¿no? Porque no están explicadas, están justo diciendo, ¿no? ¿Cuál es la importancia de poder identificar los diferentes tipos de texto? Pues porque es importante, ¿no? Entonces están quedando como mucho en lo concreto. Eso, creo que esa es la palabra importante que tenemos que darnos cuenta, ¿no? Que a veces hacemos una pregunta y nos quedamos así en lo concreto, o sea, en lo más básico, ¿no? Decir, eh, justo, ¿no? Justo lo que te preguntan y verdaderamente no poder explicar, ¿no? Explicar de qué se trata. Y en los foros se tiene que explicar. Es muy importante, ¿no? De ahí igual me ponen como muy concreto la definición de reseña, resumen, relato, ¿no? Las tres R's me lo ponen y digo, a mí me da la impresión como que lo están tomando de la misma fuente de información y si los están tomando de fuentes de información también, acuérdense que hay que citar. Entonces, cuidado, y es muy importante que en un foro, digo, si bien se utiliza o se puede utilizar información de otros lugares, hay que escribir con tus propias palabras y citar, ¿no? Poner la fuente de información. Entonces, todo esto es el ejercicio, todo esto es para que ustedes vayan adquiriendo el hábito, el aprendizaje, el conocimiento, la técnica, la forma, para que en los siguientes módulos puedan ir aprendiendo pues ya las cosas más específicas que les van a enseñar esos otros módulos, ¿no? Digo, estas son las habilidades básicas necesarias que deben ustedes de tener. Ya de ahí cada módulo se va a empeñar por
demostrar habilidades específicas, ¿no? Con respecto a los contenidos. Entonces, los objetivos de esta sesión es eso, poder ir aclarando como esos puntos, teniéndolos muy, muy en cuenta, saber que este módulo 2 apenas están empezando, estamos aprendiendo, y que justamente ese aprendizaje pues se tiene que demostrar, ¿no? Se tiene que demostrar, se tiene que aplicar, y los siguientes módulos los van a ir exigiendo. Entonces, pues qué mejor. Bueno, pues vamos a entrarle a los contenidos. Primero me gustaría hablar esto del plagio, que lo mencioné la sesión pasada, pero creo que nunca sobra, y eso ustedes lo van a revisar a lo largo de estos módulos para que les quede muy claro. Es como esta repetición, ¿no? Repetir, repetir para entender, para elaborar y poder entender a qué se refiere el plagio y por qué es algo que pues no funciona, ¿no? Un poco creo que puedo utilizar los ejemplos que ya les estaba mencionando con respecto a la lectura de sus participaciones en el foro que están teniendo. Digo, evidentemente la participación tiene que ser similar porque pues está respondiendo una misma pregunta, eso no tengo la menor duda. Lo que me llama la atención es que como ante esa misma pregunta están contestando con palabras muy, muy similares, y no solo palabras, sino formatos muy similares. Como les decía, hasta igual le ponen a definir cada uno, ¿no? De resumen, reseña y relato. Entonces, poder un poco ahí que se den cuenta que esto pues se trata de qué piensan ustedes, ¿no? ¿Qué han aprendido ustedes? Y quiero leerlos a ustedes. Y con leerlos, digo, sí entiendo que se responde la misma pregunta, pero hay una diversidad de pensamientos, ¿no? Cada quien lo ve, lo mira desde formas distintas. Y también por el otro lado, debo reconocer que me he encontrado con participaciones bastante enriquecidas, bastante explicadas, ¿no? Que sí me están diciendo, me están respondiendo a la pregunta, no solo respondiendo lo que la pregunta ya pregunta, ¿no? Es importante, sí es importante, sino que me están explicando por qué es importante. Entonces, el ejercicio del plagio justamente impide, ¿no? ¿Por qué es tan importante el no cometer plagio? Porque justo impide poder ejercitarnos, poder adquirir estas competencias. ¿De qué se trata el plagio? Bueno, tomar ideas, el copiar y pegar, tomar ideas de otras personas y no reconocer, ¿no? Así de sencillo, ¿no? Presentar un trabajo como tuyo cuando no lo es. Por ahí también me encontré con ese tipo de cuestiones que, pues, insisto, no favorece. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Entonces, si van a utilizar información de otros lugares, hay que poner las fuentes, ¿no? Así como lo hicieron en el ejercicio de la reseña. Ahí estaban muy bien puestas, muy claras, se ponen al final, no se ponen al inicio, se ponen al final. Eso también es importante de mencionar, y que pues hay que reconocer, ¿no? Que se están tomando las ideas de otras personas, aunque tú estés escribiendo y no lo estés poniendo literal, ¿no? Aunque estés explicando, ¿no? Por ejemplo, estoy explicando el relato, estoy relatando el Principito. Bueno, pues también requiere de poner eh, la fuente, ¿no? La fuente de información, la obra del Principito, que bueno, es una obra pues muy popular, pero aún así
eso no impide en que en incluirlo en la cita, ¿no? Entonces, insisto, el plagio lo único que hace es no permitirles el poder aprender y bueno, es muy, muy, muy importante que ustedes empiecen a practicar escribiendo con sus propias ideas, sobre todo en este momento, y que esas ideas también es algo importante, ¿no? Que esas ideas las puedan desarrollar. Eso es súper importante porque, insisto, me ponen una frasecita y ya pareciera que esa frase responde a la pregunta y la verdad es que no. La verdad es que esa frase, digo, sí, tiene la intención y qué bueno, no es como esta idea que ustedes generaron o tienen, pero hay que explicar, hay que poner ejemplos, hay que poner razones o lo que podríamos llamarle las ideas secundarias para poder manifestar eso que se está pensando, ¿no? Hay que poner ejemplos y, bueno, los ejemplos también se citan. Pero ya, no me voy a detener tanto en el plagio, sin embargo, sí es muy, muy importante que lo tengan presente y que lo eviten a toda costa. Aunque su actividad les cueste trabajo, no puedan a lo mejor desarrollar todo lo que les está pidiendo, está bien, eso es mucho mejor a tomar de otro lugar. Y insisto, eso se ve, se nota, uno se da cuenta, es evidente. Entonces, bueno, traten de no hacerlo. Bien, de ahí vamos a pasar ahora ya un poco a la parte de el proyecto integrador con estos dos elementos. Bueno, este es uno y ahorita la siguiente diapositiva va a mencionar el otro elemento. Estos son los ámbitos que pues estarán trabajando dentro de el proyecto integrador. Es muy importante que ustedes, bueno, lo lean. Esto es tomado de ahí, de sus contenidos, del contenido de plan de vida. Revisen sus contenidos de la plataforma. Esto, pues ahí lo tienen, que explica cada uno de los elementos de los cuales tenemos que, pues, que darnos cuenta que vivimos o que se supone, ¿no? Que sería una forma integral, ¿no? Es decir, poder integrar todos los elementos o todos los ámbitos o todas las cosas de nuestra vida y no solo irnos hacia una. Digo, evidentemente, ¿no? Hay una cosa que seguro es la más importante y la que más peso tiene, por supuesto, y comúnmente sería el empleo, ¿no? Evidentemente eso es lo que más quita tiempo, porque pues es la forma de vivir, ¿no? De ganar la vida, de poder estar aquí, ¿no? Hablando de necesidades, pues evidentemente el empleo, el trabajo, usualmente es lo que más tiempo ocupa. Pero eso no quiere decir que solo seamos empleo, trabajo. También tenemos muchas otras cosas, como por ejemplo ustedes que están aquí dentro del programa de Prepa en Línea CEP, también tienen este ámbito que es la educación. Y que la educación es muy importante porque te permite abrir muchos panoramas. Evidentemente, una persona con preparación, aprendizaje, educación, tiene las puertas abiertas o se le abren distintas puertas para diferentes empleos, ¿no? Digamos, eso es lo que se buscaría
¿no? Poder mejorar, ¿no? Sino es buscar otro empleo en el que ya estoy y en donde me estoy desarrollando y que también puedo crecer ahí. Y evidentemente la educación justo eso es lo que te brinda, ¿sí? Otro punto importante es la seguridad financiera que va de la mano con esto del empleo, porque al final de cuentas, pues trabajamos para poder vivir y necesitamos tener una seguridad, ¿no? Algo que nos permita poder mantenernos y que aquí tiene que ver mucho con la parte de planeación, que es algo que culturalmente nos olvidamos, ¿no? Que es algo que no lo tenemos y bueno, hay muchas cuestiones con respecto a eso, ¿no? A eso cultural. Podríamos ahí cuestionar muchas cosas en nuestra situación, ¿no? En la situación en la que vivimos, en el país, en la economía, donde nos encontramos, pero bueno, aún así, pues no lo podemos dejar de lado, ¿no? Y tratar de hacer lo posible para poder integrarlo de una u otra forma, ¿no? Y por eso justo la educación tiene que ver con el impacto en el empleo para que el empleo vaya mejorando y por lo tanto empiece a haber una seguridad financiera, ¿no? Ya sea si bien eres joven y estás iniciando en esto y bueno, a lo mejor apenas estás estudiando y todavía no trabajas, el saberlo, ¿no? Y poder dirigirte hacia eso creo que es algo muy valioso. Y si ya tienes experiencia trabajando, tienes a una familia que mantener, que seguramente es el caso de muchas personas, bueno, el poder integrar, ¿no? Esta parte, pues es fundamental, ¿no? Fundamental para poder darnos cuenta, pues, del futuro. De ahí otro ámbito, otro elemento importante es la vida independiente. Creo que muchas veces se olvida o nos damos, lo damos por sentado, no nos damos cuenta y entonces creemos que la vida es en pareja o en familia y entonces ya no hay una diferencia entre quién es quién y yo soy yo y de dónde, qué hago yo y qué haces tú y quién aporta y que yo doy más y que tú das menos y todas esas tipo de revolturas, ¿no? Que se dan y que también es muy común, situaciones muy comunes, el poder darnos cuenta que aún así, aún estemos en sociedad, aún estemos en familia, aún tengamos hijos, nuestros hijos también son personas independientes y eso no es malo, ¿sí? No quiere decir que sea algo malo, no quiere decir que independiente que se va a ir y ya, ¿no? Ya nunca más lo vas a volver a ver, ¿no? O que independiente quiere decir que yo solo voy a pensar por mi bien y me va a valer y no me va a importar los demás. No, es justo lo opuesto, ¿no? Justo lo opuesto en el sentido de poder darnos cuenta que como seres independientes tenemos un rol, tenemos un papel y ese papel pues hay que cumplirlo de acuerdo a nuestras capacidades y aportar de acuerdo a lo que podemos aportar, ¿no? Como dice aquí, a esta toma de decisiones que tiene que ver con el que podamos convivir y compartir con las demás personas que están ahí a nuestro alrededor, ¿sí? Y que justamente el poder reconocer esta vida independiente tiene que ver con poder reconocer que se aporta, que todos, ya sean los hijos, la esposa, el esposo, aportan desde lugares y formas distintas. Y entonces el poder reconocerlo y poder analizarlo ayuda mucho a tener una mejor convivencia
y sobre todo a poder funcionar, ¿no? Funcionar mejor, funcionar en equipo, pensaríamos, que sería el siguiente punto. Familia y las relaciones sociales, ¿no? Así como eres una persona independiente, estás asociado o perteneces a un grupo. En este caso, el primer grupo pues sería la familia, que es un grupo al cual le tienes que aportar algo, pero le aportas, y que justo el poder relacionarte, el poder vincularte, pues hace que las cosas funcionen, ¿sí? Porque, digo, por muy independientes que seamos, necesitamos de los demás. Es muy importante. Independencia no significa el que yo lo puedo todo. Ese es un grave error. Se necesita de los demás, se necesita de la familia, se necesita de las relaciones sociales, de los amigos, de la familia más lejana, de poder tener amigos en el trabajo, poder convivir con personas distintas. Todo eso es muy importante tomarlo en cuenta, ¿no? Y saber cómo desde mi persona, puedo aportar, puedo ayudar, puedo convivir de una mucho mejor manera. Y de ahí está el aspecto de la responsabilidad social, ¿no? Digamos, vamos desde lo independiente, que sería el individuo, ¿no? El uno, una persona, de ahí a la familia y las relaciones familiares y sociales, ¿no? Digamos, los grupos, pequeños grupos, y ya de ahí la responsabilidad social, que es cómo estamos dentro de una sociedad, ¿no? Cómo pertenecemos a una sociedad y por lo tanto tenemos la responsabilidad de una convivencia sana, de una convivencia adecuada, ¿no? De estar ahí, de poder aportar, ¿no? Aportar algo, de poder participar, ¿no? De poder preocuparnos por los problemas, de poder resolver los problemas en comunidad, los problemas que surgen y que nos atañen a todos finalmente, ¿no? Compartimos un espacio, compartimos un lugar, compartimos un mundo y entonces, por lo tanto, tenemos la responsabilidad de estar ahí, de respetar a los demás, de conocer, ¿no? Cuáles son los derechos, las obligaciones, qué significa ser ciudadano, las decisiones que tomo con respecto a lo que hago. Todo eso es fundamental, ¿no? Que ya impacta, digamos, a un nivel mayor, a un nivel más amplio, que ya tiene que ver con tu comunidad, con tu estado, bueno, con tu ciudad, con tu colonia, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Y finalmente, pero no menos importante, y eso lo relacionamos justo, claro, con la vida independiente, pero también con la vida en familia, con las relaciones sociales, y también parte de la responsabilidad social, ¿por qué no? Tener el tiempo libre y tiempo de ocio, ¿no? Que a lo mejor la palabra ocio es negativa, ¿no? La pensamos como algo negativo, nos enseñan a no ser ociosos, no estés de ocioso, ¿verdad? Entonces tal vez podríamos ahí quitarlo el ocio para que no nos afecte lo negativo y pensarlo como tiempo libre, tiempo de descanso,
actividades recreativas, actividades en familia, en pareja, individuales también, o sea, el tiempo para ti mismo, para ti misma, es decir, para poder descansar, para poder relajarse. Todo eso favorece y ayuda a lo anterior. Si podemos disfrutar y podemos tener esos tiempos y esos momentos, ¿no? Para uno mismo, para disfrutarlo con los demás, impacta de una forma positiva para rendir mejor en el trabajo, para poder estudiar más, para intentar, ¿no? Tener una seguridad financiera, reconocer nuestra vida independiente y evidentemente, ¿no? Tener mejores relaciones familiares y sociales, así como apoyar y estar a favor, ¿no? De resolver los problemas de la comunidad. Entonces, todo esto son ámbitos muy importantes que hay que revisar para el proyecto integrador. Y bueno, para el proyecto de vida, que al final así es, ¿no? Ese es el título, mi proyecto de vida. ¿Qué hay que hacer en el proyecto de vida? Editar un documento descargable que ahí trae ahora sí que todas las tablas y todo lo que pide muy clarito, ¿no? Para que no haya pierde. Y sobre todo lo que les decía un poco al inicio, ¿no? Que ustedes puedan explicar, porque en la medida que más puedan explicar, será la medida que más claro lo tenga, ¿no? Que más se les quede ahí y tendrán evidentemente una apertura para distintas posibilidades, que de eso se trata. Aquí enumeré un poco los puntos que hay que hacer, pero ahorita revisamos el proyecto. El descargable, hay que hacer un autoanálisis, que bueno, un poco lo que les decía, ¿no? Primero hay que conocerse a uno mismo para poder plantear metas y poder dirigirnos. Escribir las metas, que es lo que queremos lograr, que son lo que nos va a permitir motivarnos para poder alcanzar poder movernos y no quedarnos ahí. ¿Cuáles son las necesidades? ¿Qué acciones hay que realizar? Acciones como cosas específicas, ¿no? Para poder alcanzar, para poder obtener esas metas. Los cambios, ¿no? Que también eso es muy importante. ¿Qué tengo que cambiar en mí? ¿Qué tengo que hacer diferente? ¿Y a qué me comprometo para cumplir esos cambios? Otro punto importante, y es algo que se les pasa mucho, no sé por qué, si lo dan por sentado o no lo ven, no lo revisan, pero deben de poner los porcentajes de las actividades del módulo 3 para obtener una calificación aprobatoria. Es decir, plantearse, ahorita lo vamos a ver en el ejemplo, pero bueno, plantearse y manifestarlo, ¿no? Plasmarlo ahí, qué calificación quieren obtener, cómo están los porcentajes, cómo puedo alcanzar esa calificación. Y finalmente la lista de imprevistos, que bueno, ustedes ya con esta experiencia que han tenido en el módulo 1 y 2, seguramente conocen y saben las dificultades que se presentan y que bueno, son inevitables y se van a seguir presentando en diferente forma, pero ya tener como esta capacidad, ¿no? De poder superar esos retos y escribir una reflexión, que ahí también le pongo mucha atención a la parte de que me expliquen, porque nada más me están dando una respuesta muy concreta. Ya revisé algunas actividades que ya subieron y por ahí eso era algo que carecía mucho, ¿no? Que solo me ponían una frase y pues no es suficiente. Ahorita vamos con esta tablita. Primero vamos a ver directamente lo que es la actividad
el proyecto descargable para que lo vayamos teniendo como muy claro. Acuérdense poner sus datos de presentación, ¿no? Eso no se les olvide. Bueno, ahí los que ustedes decidan. Digo, no me voy a detener como a leer todo así muy puntual, eso ustedes háganlo, pero sí como a marcarles, ¿no? Como aquí es muy importante que respondan estas preguntas, disfrútenlas, reflexionen, piensen en ustedes, creo que es fundamental que logren aquí poder describirse, ¿no? Eso les va a ayudar mucho, están conociéndose, están ahí explorando. Entonces, cada una de estas preguntas, respóndanla lo más explicada posible, ¿no? ¿Quién soy? ¿Qué quiero lograr en un año? Eso es fundamental, el tiempo se pasa rapidísimo, ¿no? Ya estamos, bueno, ya rebasamos la mitad del año, ya estamos en la mitad para cerrar, entonces se va muy rápido. ¿Por qué? ¿Por qué lo quiero? ¿No? Creo que eso también es importante identificar. ¿Cómo puedo lograrlo? Un poco ahí tocando, ¿no? Ya esos temas y con qué herramientas cuento, ¿no? Que creo que eso también es fundamental para poder plantearse las metas y saber si son alcanzables, ¿no? Si realmente lo puedo hacer. Y bueno, ¿qué tengo que cambiar para alcanzar eso que quiero? De ahí les va presentando una serie de tablas con los ámbitos que ya les mencioné. Este es el ejemplo, fíjense cómo está explicando un poco, está poniendo los puntos, así háganlo de esta forma. Largo plazo 3 años, mediano plazo 1 año y corto plazo 3 meses. Bueno, a mí en lo personal me parece que se quedó ahí como muy corto, pero está bien, 3 meses pensando, ¿no? ¿Qué quiero lograr? En el ámbito educativo, ustedes lo tienen que poner de igual forma, en el ámbito educativo, lo que ustedes consideren y en los que ya les estuve explicando, ¿no? El empleo, cómo, qué les gustaría, qué quieren hacer, qué plan tienen con respecto a eso, ¿no? ¿Qué están pensando? De aquí a 3 meses, de aquí a 1 año, de aquí a 3 años. De igual forma, seguridad financiera, familia, responsabilidad social, vida independiente y tiempo libre. Entonces, son metas, ¿no? Metas es, pues, algo muy claro. Aquí tienen el ejemplo. Dice, terminar mis estudios de bachillerato con al menos 95, ¿no? O sea, con una calificación de 95. Es una meta interesante. Estar en el nivel avanzado de mis estudios de inglés, ¿no? También interesante. Entonces, así sucesivamente, ustedes van colocando sus metas. De aquí, en la siguiente tabla, punto 3, vas a retomar las metas de corto plazo, ¿no? En este caso, puso como ejemplo aprobar el módulo 2 con por lo menos 90 de calificación. Entonces, ¿qué necesitas? ¿Qué materiales necesitas? Acceso a internet, bueno, computadora o celular. Y a diferencia, ¿no? Tenemos como lo material y lo humano, ¿no? Que necesita apoyo de mi pareja cuando ya no quiera continuar, ¿no? Ahí que me motive, ¿no? Que me eche porras. O no sé, se me ocurre, las personas que tienen hijos, también eso es un gran motivador, ¿no? El ver a sus hijos y el pensar, ¿no? En cómo pueden ser un gran ejemplo para ellos, ¿no? Cómo les pueden demostrar que la educación es importante, que es un reto, que es difícil, que se puede, y que, como bien dicen, el ejemplo es lo que enseña en realidad.
No las palabras, ni las amenazas, ni nada de eso. Es el ejemplo, y lo que ven tus hijos es lo que van a hacer. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado con eso, digo, con respecto a lo que se les quiere enseñar, ¿no? Entonces, me parece que eso también puede ser un apoyo humano, ¿no? El apoyarse en los hijos, motivarse. Y bueno, que tenemos justo la sección de familia y relaciones, que también tiene que ver con eso. Poder mejorar en esos ámbitos, ¿no? Pensar en que, ¿cómo me gustaría estar en 3 meses con mi familia, ¿no? Material y humano. De ahí, de igual forma, continuando con el trabajo de las metas, van a definir qué acciones, ¿no? ¿Qué acciones, digamos, qué cosas tienes que hacer para poder lograr, pues, esa meta, ¿no? Eso que quieres. Por ejemplo, ¿qué tiene que hacer para obtener por lo menos 90 de calificación? Pues, ingresar al menos 30 minutos diarios a la plataforma, los lunes, revisar actividades para saber qué hay que hacer y por lo tanto poder organizar mi tiempo para revisar los contenidos y todo lo que requiero, ¿no? Así sucesivamente, en cada uno de los ámbitos me vas a explicar qué tipo de acciones. Acuérdense, acciones debe de llevar verbos, ¿no? Ingresar, revisar, ese tipo de cosas. De ahí qué cambios tengo que hacer para poder cumplir, ¿no? Con esas metas. Entregar mis actividades a más tardar el día viernes, por ejemplo. A mí se me ocurre poder conectarme durante 20 minutos todos los días, que bueno, es ya una de las acciones, pero a lo mejor pensando, ¿no? Que hay, y seguramente pasa muy seguido, que hay personas que se conectan a lo mejor cuando tienen el tiempo libre y se conectan por mucho tiempo. Yo más bien preferiría que fuera como más constante en diferentes días, ¿no? O sea, cambiar mi hábito, eso es un poco a lo que me refiero. Cambiar mi hábito, en vez de pasarme 3 horas en un día, pasaría 30 minutos cada día, ¿no? Por ejemplo. No sé, que esos 30 minutos no me distraiga, pero para nada. O sea, que sean 30 minutos únicos y exclusivos que les voy a dedicar a la conexión, ¿no? Creo que eso también puede ser un cambio muy importante, porque muchas veces lo que hacemos, y por ejemplo, los que se conectan por varias horas o por 1 hora o por 2 horas, que muchas veces esas 2 horas no son totalmente de trabajo, sino que estás ahí de a ver qué voy a hacer y a ver, voy a checar la red social y a ver esto y que me mandaron este mensaje y que tengo que hacer, ¿no? Y que al final se vuelve pues muy para distraerse y no tiene caso. Y bueno, de igual forma en cada uno de los ámbitos. De ahí, en el punto 6, es muy importante que edites esto, pongas tu nombre, ¿no? Es toda una declaración. Yo me comprometo, yo, Luis Javier Vázquez, me comprometo a conectarme 30 minutos diarios a la plataforma para lograr alcanzar mi meta, que consiste en sacar 90, como mínimo 90 de calificación en el módulo 2. O si quieren ya de una vez empezándolo a planear en el módulo 3. Y bueno, piensa en otros 2, ¿no? A lo mejor en el primero es educación
y puedes elegir otros 2 donde de igual forma te comprometas para que puedas alcanzarlo, ¿no? Recuerda ser específico, ¿no? Explicar en qué consiste y así lo vas a tener mucho más claro. Y el punto 7, que es el que les decía que se les olvida un poco, digo, a lo mejor la forma en cómo está puesto, pero bueno, hay que pensar en el módulo 3, ¿sí? Entonces aquí ya hay que poner una calificación, ¿no? La que ustedes quieran, según sus metas, según sus aspiraciones y sus capacidades. Y de igual forma, aquí van a ir especificando, ¿no? Las actividades, la equivalencia de las actividades integradoras, proyecto integrador, foro integrador, actividades socioemocionales, que ahorita voy a proyectar esa tabla. Aquí la lista de los imprevistos, como les mencioné, ustedes ya tienen la experiencia, ya saben qué les ha pasado, las dificultades siempre surgen, bueno, poner la lista, ¿no? Y si no han surgido, bueno, que pueden surgir, ¿no? Que sabemos que está ahí la amenaza. De ahí el horario, que bueno, un poco ya lo trabajaron, poder poner cómo se comprometen, ¿no? Hablando de estos compromisos anteriores y esta calificación que quieren obtener. Y bueno, las metas con respecto a lo que plantearon, bueno, actualizar el horario, ponerlo de lunes a domingo, integrar pues todos los elementos de su vida para que quede muy claro y muy bien planeado. Y esta pregunta 8 es la que les decía, ¿consideras importante elaborar un proyecto de vida? Sí, no, bueno, ¿por qué? Muy importante que respondan ¿por qué? ¿Por qué elaborar un proyecto de vida? ¿En qué te beneficia? Y no me digas elaborar un proyecto de vida porque con eso la voy a armar en mi módulo 2. Bueno, hay que explicar, ¿sí? Hay que dar detalles. Vamos a continuar porque ya se me está acabando el tiempo. Entonces, vemos lo de los porcentajes. Esto lo tiene ahí en sus contenidos, en la parte de hasta arriba, ahí donde dice evaluación. Estos son los valores de las actividades integradoras, que al final tienen un valor del 42%. El proyecto integrador vale 30%, entonces bastante pesadito, bastante importante. El foro de integración vale 8, también es importante. Las autoevaluaciones, o lo que han estado contestando, ahí valen 5%. Las habilidades socioemocionales, el trabajo con su tutora, el 10%. Y la actividad en plataforma, estarse conectando, ¿no? Lo que les decía, estar ahí activos y todo, les vale un 5%, ¿no? Entonces, para que lo tengan ahí muy, muy consciente. Y llegamos a la parte del foro integrador. La forma en cómo yo califico el foro es a través de 5 participaciones. Si tú haces 5 participaciones bien hechas, obtienes 100 de calificación. Si haces 4 participaciones bien hechas, lo máximo que puedes obtener es 80 y así sucesivamente, ¿no? Si haces 3 buenas participaciones, lo máximo que puedes obtener es 60. Si haces 2, 40 y si haces una, 20. Y si no haces ninguna, pues ya sabes. Entonces, ¿esto por qué? Porque el foro es participar, ¿no? Es interactuar. Esa es la palabra que no encontraba. La participación 1, respondes a la pregunta detonadora de una forma argumentada, o sea que pones ejemplos y razones que apoyen tu idea principal. ¿Para qué me sirve saber las diferencias entre relato, resumen y reseña? Bueno, ya conocen los diferentes tipos de texto, ya probaron, ya saben de qué se trata, cada uno hicieron uno.
Entonces pueden darse cuenta por qué es importante. La participación 2, cómo las puedo aplicar en mi contexto, en mi vida, en su vida cotidiana, aparte de lo académico. Bueno, como en tu vida cotidiana. Ahora, es muy importante que las participaciones las hagan en momentos distintos, o sea, no me pongan la 1 y la 2 juntas en una misma, porque yo se las voy a tomar como solo una. Insisto, esto porque impide la dinámica de interacción entre todos. Porque de ahí viene la participación 3 y 4, que tiene que ver justo con que ustedes puedan comentar con sus compañeros, sus compañeras, sobre lo que piensan de lo que escribieron. Entonces, para que puedan darles ese comentario, bueno, evidentemente tienen que escribir, tienen que explicar, ¿no? Y así entonces ya van a poder pensar y van a poder permitir que otro compañero, compañera les escriba, ¿no? Y les diga, ah, sí, yo estoy muy de acuerdo porque, como dices, en el cine me puedo dar cuenta de las reseñas, pero sería mejor si bla, 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 ¿no? Entonces, hagan 2 aportaciones a sus compañeros distintos, muy respetuosamente. Aquí nadie está bien y nadie está mal. Y nadie califica. Aquí el que califica soy yo, porque luego me agarran y me ponen muy bien, compañero, muy interesante, compañera, y ya nada más. Y bueno, evidentemente esa no es una participación que tenga valor, ¿no? Si tú me pones muy bien, pues no hay valor, no hay calificación. Si tú me pones muy bien porque esto y por el otro y te diste cuenta y a mí también me pasa, ah, bueno, si ya le estás comentando, le estás retroalimentando, le estás escribiendo lo que tú piensas conforme lo que dijo, ahí sí, ahí hay calificación. Y entonces traten, ¿no? Como les decía, que aquí la dinámica, o sea, el poder interactuar con sus compañeros es súper valioso, entonces escríbanle a compañeros que no le han escrito otras personas, ¿no? Entonces, si ya le escribieron a un compañero, pues entonces yo ya no le escribo y voy con otro, y así sucesivamente, para que se pueda hacer toda esta red de interacción. Puede ser, por ejemplo, en la cuarta participación, si uno de sus compañeros les escribió, puede la cuarta ser que le contesten, sí, es válido, y que le contesten con todo el respeto y todo el argumento, está muy bien. Y en la participación número 5, redactar una conclusión sobre hablar, bueno, escribir y hablar correctamente, y cuáles son las estrategias que se pueden implementar para hacerlo, ¿no? Entonces también es muy importante que concluyan de esa forma. Bueno, pues ese es el foro. Dice, ¿tendrían que ser en días diferentes las aportaciones del foro? Sí, eso sería lo ideal, un poco haciendo referencia a la sugerencia que les dije de que se conecten en diferentes días. Sí sería lo ideal, entiendo que algunos no pueden y todo eso, está bien, pero que sí lo hagan en distintos comentarios y en distintos compañeros, porque si no, ahí sí ya no tendrán chance. Hay que variarle, hay que variarle. Bueno, llegamos a la parte de recomendaciones. Guarden el proyecto integrador porque lo van a utilizar posteriormente en el trabajo de tutoría. Entonces es muy importante, lo van a ir actualizando, le van a ir poniendo más cosas, así que manténganlo guardado muy ahí en donde ustedes trabajan y que lo tengan bien ubicado. En caso de que haya correcciones, si es que bueno, a realizar las correcciones, ¿no? Independientemente si me lo pueden volver a mandar o no. Aún así, si yo les pongo alguna corrección, háganla. Participen en diferentes días. Entiendo que tienen muchas cosas que hacer. 20 minutos, 5 minutos, háganse ese hábito. Revisen la retroalimentación que les pongo, lean ahí qué fue lo que les faltó para poder actualizar. Dar presentación a los trabajos, pónganle los datos de presentación, editen, que se vea bien,
que tenga, que esté bien a la vista, mantengan el mismo tipo de letra, no pongan letra muy grande, mayor a 12 puntos, no, solo 12 puntos. Acuérdense siempre poner la bibliografía, que lo hayan consultado en otros lugares, al final. Díganme sus dudas, escríbanme. Para mí es súper importante. Mientras están haciendo las actividades, seguro salen muchas dudas. Bueno, escríbanme y participen con su tutora. Estén en contacto con ella. Es una gran ayuda. Así que háganlo. Llegamos a la parte de dudas. No sé si tengan alguna duda. Alguien quiera abrir el micrófono y decir alguna duda, o con esto la dejamos. O si quieren escribir, tienen alguna duda, escríbanmela. Si no tienen dudas, también me pueden decir, no hay duda. Todo muy claro. Dice, me quedó muy claro. Perfecto. Bueno, voy a saludarlos mientras me escriben, así como para dar tiempo a saludarlos y agradecerles el hecho de que me hayan acompañado, me hayan escuchado y hayan interactuado conmigo. Muchas gracias, Yasmín Soriano. Muy buenas noches. Janet, de igual forma, muchas gracias. Muy buenas noches. Stephanie, muchas gracias y muy buenas noches. Janet, que me contestó que sí se escucha bien, perfecto. Y Moisés, que también nos ha acompañado. Muy buenas noches. Janet, que generó una pregunta. Muy bien, muy buena pregunta. Dice, todo bien, profesor, gracias por su explicación. Stephanie, gracias a ti, perdón, mi lapsus. Moisés dice, mis dudas serían, se me bajó. Dice, ¿cuántas líneas recomienda en la parte de la reflexión final para la conclusión? En el foro hay un número de líneas, ya que el módulo pasado sí pedían un límite. Bueno, yo no tengo así claro un número de líneas, pero por lo menos unas cinco líneas, por lo menos que se explique la idea. Eso es lo que trato de decirles. No tanto piensen en cuántas líneas tengo que lograr, sino más bien cómo puedo yo explicar y no quedarme corto, porque eso es lo que pasa, ¿no? Muchas veces nos quedamos cortos, no decimos bien, no hablamos bien, no decimos lo que queremos decir, y pues no se trata de eso, sino se trata de poder expresarse. Así que bueno, si quieres un número, más o menos unas 5 por lo menos. Dice Janet, le agradezco la atención y de su ayuda me sirvió mucho. Ojalá podamos encontrarnos más adelante. Un gusto conocerle. Igualmente, Janet, te agradezco mucho. Estuviste pues muy constante, mucha participación. Esperemos que sí, que nos encontremos en módulos más adelante. Y bueno, cualquier cosa igual para todos. Pues aquí estoy en lo que requieran. Yasmín, muy buenas noches, tenga usted y los demás. Gracias, Yasmín, y Moisés, le agradezco mucho. Bueno, muchas gracias a ustedes. Supongo que estas son sus dudas. Si no, si tienen alguna otra duda, escríbanla. Nada más para decirles que síganle. Están iniciando, pero el camino se va muy rápido. Fue un módulo interesante, bonito. Los demás todavía mejor, van mejorando, ¿no? Van mejorando con respecto al aprendizaje, a las cosas nuevas que van a aprender y que se van a encontrar, y que también, por lo tanto, eso genera muchos retos, pero continúen, ¿no? Continúen. Creo que los que están aquí, me están acompañando, pues han sido estas personas constantes, por lo cual pues los felicito y les pido que se mantengan, ¿no? Entiendo que habrá cuestiones difíciles, momentos duros. A mí también me pasa, a todos nos pasan. Estamos en esto, en la pandemia terrible. Pero bueno, eso no quiere decir que nos apartemos de nuestras metas y nuestros objetivos. Entonces, los felicito. Están iniciando un proyecto muy padre, muy bueno, muy interesante, que estoy seguro van a ver los beneficios. Siempre y cuando, como les decía, siempre y cuando verdaderamente, ¿no? Lento, pero
hagan las actividades y verán que sí hay cambios, verán que cambian. Entonces, con esto me despido. Les agradezco mucho su presencia. Tienen mi contacto y espero nos encontremos en el futuro, ¿no? Con mucho éxito, verlos avanzar. Seguro eso será algo muy, que me dará mucha felicidad. Con esto terminamos. Escríbanme cualquier duda y seguimos en contacto. Bye bye. Muy buenas noches.